Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hey, Armando Saldaña Mora desde Los Ángeles, California, con el máster de guión. ¿Quieres ver tu historia en la pantalla? Pero, ¿cuál es tu historia? Desarróllala con nosotros y nos vamos a asegurar de que sea perfecta para los más exigentes productores, críticos y, por supuesto, para el público de todo el mundo. Hey, hello, hola. Es que ya no sé cómo empezar los vídeos, ¿tú sí? ¿Qué tal si empezaras en silencio? Calladito más guapito. Calladito. Calladito. Hacemos un silencio por Scorsese. Por Scorsese, silencio. Ya, suficiente. Venga, no hemos llegado ni al minuto, macho. Ni a los 15 segundos. Vamos a ver. Vamos a hablar de silencio de Scorsese. Cosa importante. Sepan lo que van a ver. Muy de acuerdo. Sepamos lo que vamos a ver. Si alguien piensa y dice, hombre, silencio, samuráis, japoneses, katanas, Scorsese, esto va a ser uno de los nuestros, pero a sablazos. No. Vamos a relajarnos un poquito. Es decir, no es eso. Es para mí una de las mejores películas de Martin Scorsese. Una de las mejores. Una de las más maduras películas de Martin Scorsese. Y de la más valiente. Es mucho más madura que El Lobo de Wall Street. Eso sí. Es un trabajo de madurez del director, como director, no me refiero a la edad, sino como director. Y hay que decir que esta película tiene un tema que está perfectamente bien servido durante 2 horas y pico de metraje. 2 horas 41 minutos. 2 horas 41 casi minutos. 3. Que a mí se me han pasado volando, porque es la típica película hipnótica que te mete dentro de su bucle, pero claro, te mete dentro de su bucle si no estás sacando el teléfono cada 5 minutos. Ahí he tenido yo un pequeño... Si no te levantas a mear 5 veces... un pequeño problema con silencio, el bucle. Y si no decides... Mínimo, no, vamos a ver. Mínimo. Esta película es muy clara, señores. Esta es una película con mayúscula. Y requiere público con mayúscula. Si vamos a ir al cine, a mirar el teléfono, a que nos llamen 40 veces, a salir a mear 3... Y de paso, si nos ponemos delante de la película y decimos, uy, aquí hay jesuitas, uy, aquí hay religión, uy, Jesucristo, ha aparecido Jesucristo, sí. Dios mío, en los tiempos, ha aparecido Jesucristo. En los tiempos que corren es una película muy valiente. Pensad una cosa, independientemente de la fe o no fe que tenga cada cual, o que tengamos cada uno, independientemente de lo que piense o no piense cada uno sobre las cuestiones religiosas, independientemente de cuál sea tu religión, yo propongo que hagamos un trabajo como espectadores de extirpar, yo sé que es difícil, pero de extirpar lo que llevamos al cine y que nos dediquemos a ver la película. ¿Por qué? Porque además es una película que, independientemente de lo que pueda defender la religión católica, de lo que puedan defender los jesuitas, de lo que puedan defender, para mí es una película que habla del encuentro del hombre con Dios, con cualquier tipo de idea de Dios. O sea que ni siquiera creo que tenga que ser estrictamente católica. Pero es cristiana. Es totalmente cristiana católica, sí, pero que vamos a ver, que creo que si esto lo ve un budista, lo puede entender perfectamente, independientemente de que después en la película hay una inquisición, precisamente por un tema de lo que defienden. Es que no sé qué ha pasado ahí, se nos ha colado un extraño, eso fuera... ¿Qué se puso? Jesús sabía con un extraño. Tú te distraes mucho, ¿no? Yo me distraigo mucho, no, estaba escuchándote, lo que pasa es que de repente se va con un Este extraño. es uno de los que las películas silencio, por eso va a decir que el bucle no le funciona. Hay un momento en la película en la que reitera el tema varias veces y se nota cuando avanza a nivel de ritmo porque están las charlas entre Inoue, el samurái, viejo samurái, el inquisidor, y Andrew Garfield, el protagonista, que son sensacionales. Sí. Sensacionales. Porque ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que hasta que llega esa charla hay veces que reitera el mismo tema y da vueltas sobre lo mismo. Y le O cuesta, sea, tu problema es que en una película que habla del concepto místico, tú te has cargado el concepto místico. No, y nos has puesto a no, rajar. para nada. No, para nada.
Simplemente que hay un par de momentos en los que repite la secuencia. por así 40 decirlo. días y 40 noches. ¿Cómo carajo vas a pasar la travesía del desierto si no hay travesía del desierto? La travesía del desierto está muy bien explicada y no le no hace falta reiterar. No la Para reitera, mí. es que la travesía del desierto es el desierto, es que no te puede dar más. Y la travesía del desierto de hecho acaba cuando él se mira en el lago y ve lo que ve en el lago. Y ahí acaba, y ahí empieza esa otra fase de la historia. Que es en la otra fase de la demás. historia, que es el bucle. Que es donde entra el bucle. No hasta el lago, hasta el reflejo, en el lago todo va sobre ruedas. Todo va sobre ruedas porque hasta ese momento la película tiene mucho de misticismo, pero también de relato de aventuras. Yo no le diría eso al público. Vale. Yo no le diría eso al público y voy a explicar por qué. Porque si tú introduces el término aventuras, creo que estás dando una codificación que no es la de la película. La gente No, puede pero- pensarse, hombre, aquí va a haber... No. El relato de aventuras Es una película que hay quien le va a decir lenta. es un relato de aventuras Y no es tipo... lenta. ¿Cómo explicarlo? Tipo La Misión. Con la que tiene algún paralelismo. Alguno. Luego, a Pero mitad de fíjate que película, yo creo- a mitad de pero había película más caña en la cambia misión. totalmente y se Pero convierte en pero Dreyer. había más caña en la misión. Sí, claro, porque a mitad de película esta película se convierte en Dreyer. O sea, ese es el concepto que tienen que tener Bergman. en cuenta. Dreyer o Berman. Eso es Bueno, lo que- Dreyer Berman mezclado con algo de Antonioni. Sí, justo. Dreyer Berman, Antonioni, Pasolini. Pasolini, justo, sí. El Evangelio somos amados. El Evangelio de Pasolini. Es que de correcto. verdad, después nos dicen, es que Sí. ustedes piensan, no, son de izquierda a no, derecha al centro. no. Nosotros os damos claves para que si habéis Cinematográficas. visto cine, Claro. podáis decir El inicio- dónde está ubicada. la El inicio del relato empieza. La forma de construir el relato empieza como la misión, entre comillas, Sí. el género. Sí. Pero olvídense de batalla campal final y de muertes a putiplén y de Robert De Niro rebelándose. Olvídense de todo eso porque a mitad de relato el director entra en lo que tiene que ser la faena, que es a través del reflejo, y en ese momento comienza ese relato que es más Dreyer, más Berman, No busquéis más Pasolini, no busquéis más a Joe Antonioni. Pesci con un bate de No, béisbol. no. Eso sería un grave error. Ni busquéis a Leonardo DiCaprio comprando No. papelinas. Aquí Tampoco. lo hace a través, y además, plantéense esto, en los tiempos que corren, descreídos, en los que la gente, en muchos casos, ha dejado la fe, sea cual sea su fe. La gente no cree, o no quiere creer, o prefiere ser más realista, por así decirlo. Scorsese se tira a la piscina de O cabeza. mucha gente ha puesto muy difícil que la gente Crea. tenga fe. Por eso, sí, también. Muchas personas Han puesto de muy distintas difícil. instituciones Sí. han puesto muy difícil Correcto. que la gente tenga fe. Y Scorsese Que se todo hay tira que decirlo. a la cabeza, O sea, de no va a cabeza ser a la culpa piscina. de los fieles. No. De Scorsese se tira de cabeza a la piscina para hablar de su fe. Y de las preguntas y las dudas que él seguramente se ha planteado sobre su fe Sí. a lo largo de los años. Dudas que han estado reflejadas muchas veces en su cine. Pero estas dudas no son las de los niños católicos, No, pero yo creo que aquí las los plasmas. altar boys convertidos en No. mafiosos, ni tampoco la gente que Son también más era... maduras. No es Malas Calles. No. No es la última tentación de Cristo. No, es más maduro. Es que el Scorsese- paso que le faltaba de abrirse completamente a su fe y decir, esto es lo que yo planteo. Bueno. El silencio de la película, que es una de las claves. Sí, es la El clave, silencio es la de la clave. película, tal y como está resuelto, sea usted de la religión que sea, si ha entrado en la película, es imposible no emocionarse. No sentir algo. Porque tiene una forma de resolverlo y de contarlo que es simplemente brillante. Nadie pone la cámara como Scorsese, eso es algo que a día de hoy... No, eso está claro que no. O sea, los planos de Scorsese no los compone nadie. Y en esta película tiene además ese componente de que hay una historia detrás que él quiere contar, una historia sobre su fe y sobre cómo él no ha perdido la fe en todo este tiempo. No es una crítica al cristianismo ni a la religión, no es una crítica al catolicismo, es una película sobre la fe de los feligreses, de la gente que vive la fe. Ahí va yo al principio. Y Es es una película brutal. sobre la fe, para mí, en cualquier religión. Sí, pero en este caso la fe porque de hay un Scorsese. concepto que es el concepto de que Japón es una ciénaga. Sí, el pantano, sí. Ese pantano, esa ciénaga, es Nada nuestra crece, sociedad nada actual. crece. Es nuestra sociedad actual. Eso es muy bueno. Eso es Sí, nuestra eso- sociedad actual. Y es nuestra sociedad actual en Nueva York, en Londres, en Berlín, en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en donde quieran ustedes. Y por supuesto, puede ser nuestra La sociedad sociedad actual occidental. en Hong Kong, en Tokio, en Moscú, o sea, en todo el mundo árabe,
es nuestra sociedad actual. Claro, pero es que la otra sociedad vive la religión de otra forma. La sociedad occidental es la que ha dejado No voy a entrar de ahí. creer. No voy a entrar ahí. En muchos y me voy a sentidos la que ha callar. dejado Ahí de sí que creer. me tengo que callar. Pero Occidente, evidentemente, ha dejado de creer. Occidente ha dejado de creer. Y es de lo que te habla Scorsese en esta Exacto. película. Y por eso es independiente de cuál sea la fe que tú tengas. O que no tengas ninguna fe. No, es sobre la fe y la religión, independientemente, pero en Claro. este caso, el relato evidentemente se puede extrapolar a la fe y la religión de cualquiera, en cualquier lugar Sí. del mundo, pero en este caso Scorsese lo ha Miren, personalizado en su fe, en su Scorsese, religión. el cine de Scorsese tiene una característica, y es que cuando él ha utilizado la religión, pensemos en que en casi todas sus películas hay un momento de crucifixión, cuando él ha utilizado la religión como apoyo de sus argumentos, de sus películas, de sus obsesiones. Lo ha utilizado como Harvey Keitel en Malas Calles. Cuando entra en la iglesia empieza a decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Él Dame era- una señal, él- tal. es que Por Scorsese cierto, es Harvey Keitel. las señales que pide Harvey Keitel las pide el protagonista de Exacto. Silencio. Lo que Ahí ocurre es que está, las pide claro. de otro modo y conducen a otro lugar. Y las pide William Por Dafoe eso. en La Última Tentación de Exacto. Cristo. Scorsese, el propio Cristo pedía señales en La Última Tentación de Cristo. Ahí está la clave. Scorsese ha utilizado hasta ahora en su filmografía, incluyendo La Última Tentación de Cristo, la religión como un apoyo de su argumento, de su historia, de lo que fuera. Uno de los nuestros es la historia de Judas. No hay más. Aquí hay un Judas que es brillante. El Judas Sí, de el Silencio Judas de es Silencio brillante. es El Judas de Silencio es brillante. porque Y somos nosotros. Lo bueno es que tú dices, si tengo que identificarme con alguien dentro de esta peli, va a ser con el Judas. es ese personaje que traiciona continuamente Exacto. a la religión, pero Pero que que no puede siempre evitarlo, porque no puede es un ser evitarlo, humano. siempre acaba volviendo a él. Y hay una a pedir perdón. pregunta que se hace ese personaje y dice, ¿qué puede hacer un hombre como yo en un mundo como este? Sino traicionar y arrepentirse. Bien, pero acabo mi argumento. Mi argumento es que Scorsese No, estoy totalmente de acuerdo. ha utilizado la religión hasta este momento como un apoyo de su filmografía, como un apoyo de sus argumentos, de sus historias, de sus obsesiones, y en esta película, en mi impresión, ha puesto la religión en primer plano. Sí. Es la primera película en la que la religión es el tema. La religión también el tema está central, sí, y no al pero revés. sobre todo la fe en primer plano. Sí, la fe. La fe en primer plano, porque en La Última Tentación de Cristo era justo poner frente a la fe la parte humana de Cristo. Claro. Y aquí es la fe. Está esa parte de entrada en el templo, Claro. que es la parte humana que tú dices, que Claro. esto parece uno de los nuestros, todo No, salvaje. esto es todo mucho más. Es una película muy reflexiva, fascinante a todos los niveles. Ya les digo, mi mayor problema y por lo que yo no le he dado las 5 estrellas es porque hubo un par de momentos en los que dije, avanza, avanza. Y me dio esa sensación de que se había quedado estancado un par de escenas. La película es excelente, es brillante, y es una de las películas más arriesgadas del año. Y dirán ustedes, pero es una película de dos jesuitas. Lo que cuenta y cómo lo cuentan no es una película de dos jesuitas en Japón. Tres. No es una película de tres jesuitas en Japón. Es una película, es un profundo alegato sobre la fe y sobre la gente de fe. Sobre ese pueblo llano, esos campesinos, que joder, es que tienen varios momentos en los que dices, ostras, es que esta gente realmente... Eso es otra cosa buena de la película. Yo sí le hubiera dado 5 estrellas. Yo le he dado 4. Ya digo, para mí es una de las mejores de Scorsese, pero sobre todo hay una cosa buena que has destacado tú ahora, y es que la gente puede confundirse, y eso forma parte de la estructura de la película. Los protagonistas de la película es el pueblo. Por eso aquí no será la clave de japoneses malos, jesuitas buenos. No. Es que los protagonistas de la película, los verdaderos protagonistas, el protagonista oculto, el protagonista tapado, es esa gente que sufre. Es esa gente que duda. Es ese Judas que constantemente traiciona y que cree y de pide verdad, confesión. y que cree de verdad. Y que cree. Frente a la maquinaria del gobierno, Claro. a la burocracia, Claro, a lo que claro, nos hace descreer. claro. A todo eso que... Hay un momento sensacional que es el de, si me da igual. Luego podéis iros a vuestra casa y rezar a lo que queráis, pero ahora tenéis que traicionar la fe. Claro. Que es el mundo moderno en el que vivimos, pidiéndole a Y la las cosas mecánica. que traiciona su Hay fe. una secuencia donde esto de apostatar se convierte en una mecánica. Sí, Una claro. mecánica fría. Sí. Y no le da ningún tono épico, ni lo refuerza con música, no, es porque él quiere que sea una mecánica Porque fría. el tono épico, constante, una el especie tono- de cadena. el tono épico cadena está- de pisadas. El tono épico está a partir de la llegada de Liam Neeson, que es cuando la película da ese... Por así decirlo, la película tiene 3 partes muy diferenciadas, que es ese tono de aventuras, muy entrecomillado, del inicio, esos 40 días y 40 noches en el desierto, luego a posteriori ese momento
y luego la aparición de Liam Neeson, que es la que desencadena al final, y que Liam Neeson está haciendo papeletas para llevarse el Oscar este año, que sería bastante merecido, porque ese señor aparece en pantalla y de repente te lo crees todo. Liam Neeson tiene un momento, no vamos a hacer spoiler, como nunca. El momento en el que están revisando los objetos. ¡Qué momento! Ellos les situamos para cuando vean la peli. Están revisando objetos los dos, y de repente el prota hace algo y Liam Neeson no dice nada, simplemente se le queda mirando y sigue revisando el objeto. Eso es un Oscar. Porque lo dice todo en un segundo y mirando. ¿Y cómo acaba esa escena? ¿Cómo acaba esa escena? Con unas 2 líneas de diálogo que son sensacionales, y con Liam Neeson diciendo: lo habrás oído mal. Claro. Es brillante ese momento. Acaba? O sea, con Liam Neeson ya la película se convierte en... La clave está en Liam Neeson. Hay un momento... Y en ese momento además se convierte en un relato con todo el tono que hemos dicho, pero entre comillas, toda la parte anterior ha sido un relato interior, y en ese momento se reconvierte en un relato externo contado por esos expedicionarios, por esos comerciantes holandeses, con voz en off contando su viaje y demás. Con lo cual es casi como 3 películas en una, pero perfectamente vertebradas. Y hay una definición muy buena de esto que decíamos antes, de que los protagonistas tapados son del pueblo, y esa definición es la siguiente: cuando cogen al chaval, hay un momento en el que le hacen una serie de cosas y sale el japonés que está trabajando con él, trabajando entre comillas con él, y sale de ahí el tío y dice: es un arrogante. Y como todos los arrogantes, al final pasará lo que tenga que pasar, pero es un arrogante. Esa es la diferencia del pueblo que está sufriendo, del pueblo que está aguantando, del pueblo que está frente a la arrogancia de decir: señor, háblame, que estoy aquí, que dime algo, tronco. El resto simplemente aguanta. Bueno, y los actores de 10, Andrew Garfield, magnífico. Adam Driver, a ver a quién le queda ahora para decirme que Adam Driver es mal actor, como todos los palos que le han caído al chaval por Kylo Ren. A ver quién tiene los santos huevos de decir que este chaval es mal actor. Lo de Liam Neeson... de Jim Jarmusch también, que exacto. Lo de Liam Neeson es de otro planeta. Sí, Patterson. Exacto. Lo de Liam Neeson es de otro planeta, y el reparto japonés. El reparto japonés, Kikiro, que dices tú, el Judas, el personaje Noé, el Inquisidor. El Inquisidor está brutal. El traductor, la el Inquisidor es una de las mejores encarnaciones del mal que he visto yo este año. Sí, porque no es mal. Que he visto en los 2 últimos 4 o 5 años. Es un burócrata. Es un burócrata, es un tipo que quiere... es el mal de nuestros días. Es el mal de nuestros días. Es que en ese sentido es sensacional. Y el final, para mí, es de una épica contenida, brillante y emotiva, que es imposible no sentir. Y el arranque es muy bueno. El arranque empieza convirtiéndose Ferreira, o haciendo pasar a Ferreira por una especie de coronel Kurz. En Apocalipsis. Tiene un plano del barco, que curiosamente es el mismo plano que hemos visto en otra película que tomaba Apocalipsis Now de referencia en parte, que es la de los últimos de Filipinas. Hay un plano, comparten un plano las 2 películas, y no se copian, es que están siguiendo la misma huella. Ahora que dices lo de ese plano, que creo que es brutal. Esos 2 planos, esa vista cenital, es la vista de Dios. Sí. Desde que llegan a Japón, la vista de Dios desaparece. Claro. Dios, porque es silencio. Claro. El silencio es el silencio de Dios. Todas las plegarias, y no responde. Y todo eso tiene una explicación y por qué, pero en cuanto llegan y pisan Japón, Dios desaparece. La vista de Dios desaparece. Porque Japón era un pantano. Y ojo, y el cenital que hay al principio, cuando bajan las escaleras, los 3 sacerdotes... Es Dios mirando a sus... Cuando bajan las escaleras, ahí dices... ves toda la película y dices: Dios, lo que va a pasar aquí. Lo que va a pasar aquí es más grave que a estos tíos les quemen en un tal. Va a pasar algo mucho más grave. Pero a la vez, tremenda. Mucho más profundo. Una película... brutal. Muy buena película, yo quiero volver a verla otra vez, me ha encantado, simplemente le he achacado eso. También digo que creo que es una película que hay que ver un par de veces antes de valorar completamente, porque es tan vasta en conceptos, en ideas, en imágenes... A ver, Jesús, tío, que nos tomamos caña juntos, no me obligues. No quiero embestir. Eso sería la primera, tío, no me fastidies. ¿La primera qué? El primer visionado se ve todo. No, hay detalles que los que quiero volver a empaparme de la película. Que estaba la vejiga apretándote o algo. No, yo no me levanté de la sala ni... Yo puedo decir que a mí la película me había advertido este señor que la había antes que yo, y yo iba temiendo diciendo: uy, a ver si se le dio la mano. A mí se me hizo no más larga, me lo pasé brutal viendo El Lobo de Wall Street, pero noté lo que duraba El Lobo de Wall Street, mucho más que he notado lo que dura esta.
Porque esta además es que encadena no tiene ese ritmo frenético, es justo No, lo es lo contrario. Es justo las antípodas. Pero siempre quieres saber qué va a pasar ahora. Nos vamos de hora. Nos vamos de hora. Que nos ha encantado a los dos, nos parece una excelente película, a él mejor que a mí. Yo necesito volver a verla, quiero volver a verla porque hay cosas que seguramente en un segundo visionado no me enter... El tema de la imaginería del cristianismo. El tema, hay muchos detalles que quiero volver a revisar porque lo necesito, porque es una película que me ha fascinado. Bueno, pero sobre imaginería del cristianismo, fíjense en un detalle muy bueno y definitorio del todo, y con esto acabo. La cruz vacía. Jesucristo resucita. La cruz vacía. Cruz vacía o cruz con el cuerpo. Una de las imaginerías que dices tú, muy importante. Es uno de los detalles, cuando coloca cada una. Cuando exacto, cuando está cada una. Muy importante. En realidad, para mí es una crítica bastante grave a cierto tipo de sacerdocio prepotente. Pero lo hace a través de... Cruz vacía, cruz llena. Lo hace a través de un personaje que al final, o sea, todo el relato, no hay ninguna duda sobre... O sea, esto no es spoiler. Estos personajes... O sea, Scorsese no duda de la existencia de Dios. No. Scorsese no tiene dudas de que hay un Dios. Y a partir de ahí hay que entender eso cuando se entra a esa película. Porque si usted no cree o le repatea la religión, es posible que entre en la película y se cabrea a los 20 minutos. No, además lo has definido muy bien. Dreyer es un señor que está obsesionado con lo que pasa con Dios y al mismo tiempo es un director que en algún momento se declara ateo. Pero eso no hace que deje de obsesionarse por qué papel tiene Dios, por qué deja que Satanás meta mano en tanto en el mundo de los hombres. Luego, en el fondo, es un ateo relativo, porque el tío sigue preguntándose sobre Dios. Entonces, con lo cual es un agnóstico. Con lo cual, exactamente, ahí estamos. Entonces, la clave es esa. Es una película muy rica y a partir de ahí hay que verla, pero eso sí, por favor, despójenmela de maniqueísmo, de prejuicios que en la propia película antes de entrar en la sala. Y piensen en eso, que es una película diferente y muy valiente. Hay que tenerlos así para entrar para meterse. Y el personaje de Adam Driver, piensen cómo acaba todo con el personaje de Adam Driver y lo que eso significa. Muchas señales, muchas mensajes. Bueno, lo dejamos aquí. Que nos vamos y que lo dejamos para que disfruten de Silencio. Que vayan a ver Silencio y la disfruten, que es una película maravillosa. Venga, nos vemos. Hasta luego. Bueno, si os ha gustado este vídeo, ¿qué tienen que hacer, Usero? Darle al like y suscribirse al canal, dejar comentarios, que siempre contestamos siempre que podemos, pero darle al like y suscribirse, imprescindible, si no, os buscaremos. Adiós. Hasta pronto.